Agradecidos a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos continuar con el estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios, hoy estaremos revisando la sexta parte del capítulo 11, recordando que en esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios se está tratando referente a las mujeres y a la cena del Señor. Llegando a los versículos 11 y 12, se manifiesta el liderazgo a la luz de la interdependencia de hombres y mujeres. ¿Qué vemos con esto? Inicia, pero por encima de todo lo que Pablo dijo acerca del liderazgo masculino en la iglesia, sería incorrecto considerar como la única dinámica de trabajo entre hombres y mujeres en la iglesia. Ellos deben recordar también, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente, así que no hay lugar para tener señorío sobre de los hombres sobre las mujeres. Con esto entonces aclaramos y vemos que incluso después que ha enfatizado la subordinación de las mujeres, Pablo continúa enfatizando también aún más directamente el compañerismo esencial del hombre y la mujer. Dicho esto, ninguno puede vivir sin el otro. Si hay subordinación, esto producirá que el compañerismo sea más fructífero y amoroso para ambos. Este es un comentario de Barclay. Continuando, vemos también que aunque Pablo ha reconocido el orden de la creación, y no podemos olvidarnos de esto, y lo relacionó con el principio del liderazgo masculino en la iglesia, él también es cuidadoso de recordar también el varón nace de la mujer. Hay una interdependencia crítica que debe ser reconocida dentro del marco del liderazgo masculino en la iglesia y en el hogar. Esto nos hace ver que claramente nosotros podemos darnos cuenta que dentro de lo que estamos expresando y con este comentario de Paul, dice, por el otro lado, a partir de la creación del primer hombre, todos los hombres vienen de la mujer, quien los concibe en su vientre, los amamanta de sus pechos, se preocupa por su educación cuando son pequeños y los mece en sus rodillas. El hombre, por tanto, no tiene razón para despreciar y mucho menos pisotear a la mujer. Es un comentario que vale la pena resaltarlo porque aquí nosotros vemos la validez tanto del hombre como la mujer para nuestro Dios. Por lo cual el hombre o los hombres que gobiernan en la iglesia o en el hogar sin amor, sin reconocer el vital e importante lugar que Dios le ha dado a las mujeres, no está haciendo la voluntad de Dios. Es muy claro. Pero adicional, aquí en otro comentario de Refbat, un hombre que solo puede gobernar pisoteando, mejor que se quede soltero. Vamos a repetir esta parte. Un hombre que solo puede gobernar pisoteando, mejor que se quede soltero. Pero un hombre que sabe cómo gobernar su casa por medio del amor del Señor, a través de sumisión sacrificial al Señor, es el hombre que será
un marido perfecto. Igual, la mujer que no puede someterse a una autoridad como esa, mejor que se quede soltera. Aquí entonces nosotros vemos claramente la situación, la posición que se menciona. Ahora, más adelante en los versículos del 13 al 16, apelando a la experiencia, la naturaleza, el sentido común y la autoridad apostólica, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Primero, juzgad vosotros mismos. Aquí Pablo apela a algo que los cristianos corintios deben darse cuenta por sí mismos. ¿A qué se refiere todo esto? Haciendo esta pregunta, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Dentro de esto, aquí vemos Pablo habla a esos corintios cristianos que vienen de un ambiente judío. Recordemos, aquí en esa época prevalecía la costumbre judía. En la comunidad judía incluso los hombres cubrirían sus cabezas cuando están orando. Por lo tanto, era inconcebible que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Su propia experiencia les enseñaba que las mujeres deberían observar la costumbre de cubrir su cabeza cuando la iglesia se reúne. Esto era una costumbre, era un hábito que no dañaba a nadie. La naturaleza misma dice la palabra de Dios y empieza con esta pregunta, ¿no os enseña? Que dentro de todo esto nos vamos a dar cuenta que el hombre igual en esa época debía tener su cabello corto, tanto para las culturas judías como griegas. Entonces, el pelo corto era común para los hombres. Por eso era deshonroso para un hombre tener el pelo largo, porque era considerado femenino. Recordemos, es por la costumbre, es por la época. Desde que sabemos, las mujeres generalmente han usado el pelo más largo que los hombres. En algunas culturas y algunas veces, los hombres usaron el pelo más largo que otros, pero no importa cuán largo usará el pelo los hombres, las mujeres siempre debían llevar el pelo más largo. Es cuestión de la época. Basada en este versículo, mucha gente ha pensado que es un pecado para un hombre llevar el pelo largo, o por lo menos pelo que sea considerado largo en esa cultura. Pero el pelo largo en sí mismo no puede ser pecado. Después de todo, Pablo aparentemente tuvo el pelo largo por algún tiempo en Corinto, como parte de su voto. Y esto nosotros podemos leerlo en Hechos 18:18. Pero el voto no significaría nada si el pelo largo fuera la norma. Ahí es el punto que Pablo está, o al punto que Pablo está llegando. Si nosotros vemos entonces claramente aquí, aun cuando es verdad que está mal para un hombre tomar la apariencia de una mujer, como también nos respaldamos en lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 22, 5, que no podemos tomar apariencia de mujer ni la mujer apariencia de hombre, pero el pelo largo en un hombre no es necesariamente una indicación de esto. Es mucho mejor para la mayoría de los predicadores estar preocupados acerca de la longitud de sus sermones
en vez de la longitud del pelo de las personas. Importante darnos cuenta de todo esto, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Adicional, recordemos, si en esa época la costumbre era que las mujeres tengan el pelo largo, ¿por qué las mujeres llevan su pelo más largo que los hombres? Pablo piensa de este pelo largo como un velo natural. Por lo tanto, si la naturaleza le ha dado a las mujeres pelo largo como cubierta, es muestra de en sí mismo de su necesidad de ser cubiertas, de acuerdo con recordemos, y repito, de acuerdo con la antigua costumbre corintia. Dicho esto, entonces, vemos acá, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. En esta apelación a la autoridad apostólica, Pablo está diciéndoles a los corintios cristianos que no sean contenciosos, especialmente porque las otras iglesias de Dios han adoptado sus costumbres de acuerdo con la verdad de Dios. Con esto entonces aclaramos este punto y, si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana. Bendiciones.